Y en la Franja de Gaza crece la preocupación por las cientos de víctimas que han perdido la vida en medio de ataques en puntos de distribución de ayuda humanitaria. Hoy la Unión Europea logró un acuerdo con Israel para ampliar la ayuda para el enclave palestino en medio de conversaciones con Hamás que se aproximan al objetivo de concretar un alto al fuego. Las imágenes pueden ser sensibles. Esperaban que se abrieran las puertas del lugar para recibir tratamiento y suplementos nutricionales, pero al menos 15 personas que a esa hora se encontraban fuera del centro médico Deir al-Balah perdieron la vida al ser impactadas por un ataque israelí. Entre las víctimas hay 10 niños que pasaron a engrosar la lista de las más de 57.000 personas que han muerto en la Franja de Gaza. Fue a un centro médico para un tratamiento a la garganta. No tenía nada. Fue a un centro médico lleno de niños. La golpearon con un proyectil. Su hermano fue a inspeccionar y dijo que todos murieron. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su culpa? Solo estaba recibiendo tratamiento en un centro médico seguro. ¿Por qué los mataron? Médicos y trabajadores humanitarios dicen estar cada vez más agobiados por los incidentes fatales que se producen casi a diario durante la entrega de ayuda humanitaria. Denuncian que cientos de palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes mientras intentan acceder a centros de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un grupo respaldado por Estados Unidos e Israel, cuyas operaciones han provocado un fuerte rechazo por parte de la ONU. Hemos registrado 613 asesinatos en los puntos de la Fundación Humanitaria de Gaza y cerca de convoyes humanitarios. En cuanto a la responsabilidad, es evidente que el ejército israelí ha bombardeado y disparado contra palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución. En paralelo siguen las conversaciones para alcanzar un cese al fuego y en Estados Unidos e Israel dicen estar optimistas. Hamás aceptó liberar a 10 rehenes israelíes, mientras desde Israel habrían accedido a que la ONU vuelva a entregar ayuda humanitaria. Y este jueves acordó con la Unión Europea una ampliación de los puntos de distribución. Estamos hablando de un alto al fuego de 60 días, en que la mitad de los rehenes vivos y la mitad de los rehenes muertos van a ser devueltos a Israel por los monstruos de Hamás. Sí, creo que nos estamos acercando a un acuerdo. Pero si se alcanza la tregua, Netanyahu amenazó con reanudar los ataques si Hamás no depone las armas y dejan de gobernar Gaza. Desde Hamás, en tanto, exigen garantías de que Israel no reanudará los combates. Las partes mediadoras aseguraron que un acuerdo podría tardar, ya que aún no se han resuelto los principales obstáculos. Mientras tanto, en nuestro país, más de 200 personas acusan haber sido estafadas luego de invertir en Sunflower Technology, una plataforma que ofrecía una rentabilidad del 12% mensual y que operaba sin regulación en el mercado financiero chileno. Hoy desapareció el sitio web y sus representantes estaban inubicables. El daño patrimonial estaría evaluado en más de 3.000 millones de pesos. Es la herramienta perfecta que necesitas para mejorar tus finanzas. Somos la alternativa que tu banco no quiere que conozcas. Nosotros ya hemos cuantificado que el daño patrimonial asciende aproximadamente a los 3.000 millones de pesos chilenos. Maximizar tu dinero con una rentabilidad del 12% mensual era la promesa de Sunflower Technology, la plataforma digital que encendió las alarmas de la Comisión para el Mercado Financiero por tratarse de un sistema de inversión no regulado que ahora habría dejado a un gran número de personas sin ganancias y sin su inversión. Yo fui a un congreso que se llama Crypto Summit 2024 y había muchas empresas de este rubro con stand y expositores. Y en esos expositores habían 2 expositores de Sunflower y otros expositores era también la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero. Es el relato de una de las presuntas víctimas que por el resguardo de sus negocios y su identidad no quiso hacer público su nombre. En un congreso en 2024 fue cuando conoció a los miembros de Sunflower y el mundo de los activos digitales. Depositando desde $50 al usuario, le prometían un retorno si cumplía misiones e invitaba a otros a sumarse. El contexto le dio confianza y de hecho las primeras inversiones tuvieron sus ganancias, pero la pesadilla llegó meses después. Día
2 de julio yo hice un retiro normal que demoraba un día, hice un retiro de $2.000. Y ese retiro debería llegar el viernes 3 y el día viernes 3 no llegó. Entonces quedaron atrapados, más el monto que había invertido. En total fueron $95.000 los invertidos, casi 100 millones de pesos, una pérdida que afirma perjudica directamente a la liquidez de su empresa. Por eso, hoy es parte de un grupo de más de 200 personas que han resultado afectadas. La plataforma la conocí por Instagram, ellos tenían una página, Sunflower, y bueno, ofrecían el servicio, la asesoría. Tenían los ejecutivos, oficina en Concón y bueno, ahí invertí $2.000. Norman es otra de las personas afectadas. Su motivación por generar más dinero lo llevó a descargar la aplicación. Estuvo 5 meses invirtiendo hasta este martes, cuando otros inversionistas advertían lo que estaba ocurriendo. Bueno, la ejecutiva que me hizo invertir me comentó que estaba con problemas la página de ellos de Singapur, desaparecieron los dueños y así empezó el tema. El sitio web de la empresa dejó de estar operativo y además borraron sus antiguos posteos de todas las redes sociales. Incluso en su oficina de Las Condes nadie se ha presentado. Estamos buscando la oficina 1904, donde estaba la empresa Sunflower Technology. Desde esta semana que no hay nadie. Pero la empresa continúa ahí, digamos, como... Claro, que se hayan mudado, no se han mudado, pero la oficina está vacía ahora. Jaime Mena Miralles, el representante legal de la empresa en nuestro país, realizó una denuncia ante la PDI y a través de una declaración busca desligar su responsabilidad y la de los otros trabajadores en lo sucedido. 2 retiros de clientes no se efectuaron desde Singapur. Luego de eso comenzamos a insistir a los representantes asiáticos de la empresa. Tras no responder, desactivaron sus celulares. Quiero indicar que todo el staff de Sunflower, incluyéndome, fuimos parte de esta defraudación. Dentro de los perjudicados, un grupo de 50 personas presentará una querella penal por estafa, asociación ilícita y lavado de activos contra la empresa y todos quienes resulten responsables, donde habría también extranjeros asiáticos involucrados. Sí, la querella va contra los responsables penalmente, pero se está evaluando la posibilidad de una demanda civil al Estado. ¿Por qué? Porque consideramos que existe una falta de servicio notoria para los mecanismos de fiscalización a estas empresas. Recién tras 2 años de funcionamiento de Sunflower, el pasado 8 de julio, la CMF emitió la primera alerta donde informó que la plataforma no está regulada y agregaron lo siguiente. La entidad ingresó una solicitud de inspección y una de autorización ante la CMF, conforme indica la ley FinTech, las cuales fueron rechazadas el 5 de junio de 2025. Luego, la empresa ingresó una reposición contra el oficio que rechazó sus solicitudes, la que fue rechazada por la comisión. Después de este proceso, se emitió el comunicado de alerta. La afectación que denuncian quienes invirtieron en Sunflower grafica los riesgos de invertir en organismos sin regulación ni respaldo, con ofertas de alta rentabilidad y que luego parecen encajar en el tradicional esquema de Ponzi o piramidal, lo que deberá ser investigado por la justicia tras el ingreso de querellas penales por parte de los afectados.